Hola, mi amigo y mi amiga querida, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte y poder desear para ti un resto de semana lleno de bendición. De verdad que qué gusto es saber que podemos compartir el estudio de la palabra del Señor con la continuidad de una lección tan maravillosa y que está dejando huellas indelebles en nuestro corazón, porque la palabra de Dios hace eso, nos marca para bien, nos muestra el camino y con la ayuda de Dios entonces nuestra vida cambia, porque la palabra te confronta y te confronta para bien y a la luz de lo que ha sido la historia de este pueblo tan amado por Dios, hemos podido contemplar allí las consecuencias graves del pecado, de la rebelión, pero por encima de todo ello, una cosa resalta en esta historia y cada historia lamentable de la Escritura, y es el amor, es la paciencia de nuestro Dios, es ese Dios que está allí dispuesto a darle segundas oportunidades a sus hijos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere nuestra lealtad, pero no la lealtad porque Él sea un Dios egocéntrico, un Dios que pues quiere que le amemos en los términos que los seres humanos a veces queremos la lealtad y el amor de las demás personas. No es así. Esa lealtad que Dios pide por parte de nuestra mente, de las avenidas de nuestra alma, de nuestro corazón, obedece a que al alinearnos con su voluntad, someternos a su voluntad, definitivamente nos va a ir bien, y como Él nos ama, eso es lo que Dios más anhela. La lección de esta semana es muy importante y sobre todo va a ser más importante aún si la analizamos, la estudiamos en primera persona, creyendo que este realmente es el llamado que Dios nos hace, no solo a Israel en su momento, sino que nos hace a nosotros hoy día. Nosotros somos el Israel espiritual. Y la lección número 7 se titula Lealtad Suprema. ¿Cuán leal eres para con Dios, para con tus valores, tu familia, tus compromisos, los votos que tú has hecho, los compromisos que has adquirido? ¿Eres leal? ¿Eres esa persona que luego de comprometerte estás dispuesto a cumplir, a dar lo mejor de ti? ¿Eres inestable en tus decisiones, en tus compromisos, en tus promesas? Bueno, la lección de esta semana nos habla de esto. Lealtad suprema. Y el contexto gira en torno a ese momento en el cual ya después de Israel pues vagar durante 40 años por el desierto, ahora que ha llegado después de morir toda esa primera generación que salió de Egipto y que no pudo entrar a la tierra prometida por su incredulidad, ahora están frente a la tierra prometida. Ya viene lo que es la posesión, la conquista, la materialización de eso que Dios había prometido. Pero antes de esto, Dios pide algo. Dios le pide al pueblo algo importante. Y Dios le pide, mira, es necesario antes de recibir la tierra prometida que nosotros podamos renovar el compromiso que hemos adquirido. Dios llama a que el pueblo renovara su compromiso con Él. Porque, como alguien dijo, a veces las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. La mente humana es así, nos comprometemos, sí, Señor, así lo haremos. ¿Cuántas veces el pueblo nos dijo esto? Pero después nos olvidamos de lo que habíamos pactado. Entonces allí Dios les pide primeramente que antes de que ellos pudiesen levantar muros y tomar la ciudad, el primero quiso que antes de todo ese tipo de bendición, la bendición más grande fuera que ellos recordaran las promesas y las condiciones del pacto. El pacto tan maravilloso que Dios había hecho con su pueblo.
ese pacto era quien les iba a dar la victoria, esa obediencia, la victoria, esa dependencia de Él. Entonces allí nos damos cuenta cómo hay algo importante, que la fidelidad no se hereda. Claro que hay una influencia poderosa, pero por sí misma la fidelidad no se hereda, sino que cada quien es responsable de tomar sus decisiones. No quiere decir que porque vengas y tus padres te hayan dejado un legado, pues no muy bueno, donde realmente ellos no obedecieron, vivieron impíamente. No quiere decir que tú tienes que repetir esa historia. Pero tampoco quiere decir que por el hecho de que vengas de un hogar que ha temido, obedecido a Dios, claro que la influencia será muy positiva para bien o para mal, pero no es garantía de que por sí solo, por simplemente depender de ese o venir de ese linaje o de ese hogar, ya eso te va a dar o a garantizar la salvación, sino que es una fidelidad individual. Es una fidelidad individual donde allí entonces el Señor nos deja claro de que cada quien tiene que pelear su batalla, cada quien tiene que renovar su pacto con Dios cada día, cada día. Y lo que yo creí ayer viví ayer y las victorias que viví ayer las tengo que buscar cada día. Porque un tiempo, una época de fidelidad no me va a garantizar una entrega permanente al Señor. Está bien que el Señor te puede haber salvado el día de hoy y no necesariamente para tú mantener esa salvación, porque ni se adquiere ni se logra por las obras, sino por la fe en Cristo. Pero evidentemente una vida consagrada diaria, de victoria diaria, va a ser el reflejo de una fe viva, constante, fortalecida. Sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque vivimos en una constante dependencia del Señor y esto nadie lo va a hacer por ti. Así que es como el mensaje, uno de los mensajes centrales de la lección de esta semana. Hoy deberíamos decirle y pedirle al Señor que nos ayude a avanzar manteniéndonos siempre delante de su presencia. Señor, renueva mis fuerzas, pelea tú mis batallas, dame la victoria y que ese sea el punto de partida de cada día. Una nueva experiencia, porque vendrán nuevas batallas, de una nueva renovación, una renovación diaria espiritual, como ocurrió en Gilgal, donde el oprobio que tenía el pueblo fue entonces quitado cuando hubo la renovación de este pacto con el Señor. El día domingo se titula El pacto en primer lugar. Allí el texto clave lo encontramos en Josué 5, 2 al 7. ¿Qué ordena Dios allí? Vamos a leerlo. Dios les dice: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Porque todo el pueblo que había salido de Egipto, todos los varones de guerra, habían muerto en el desierto en el camino. ¿Qué significa esto? Recuerda que estamos hablando de una nueva generación. Esa primera generación que había sido circuncidado, recuerda que la circuncisión era esa señal de identidad, pues, del pueblo de Dios, que tenía un trasfondo espiritual que tenía que ver con la circuncisión del corazón. Recuerda que para ese momento se utilizaron muchos símbolos de esa nueva realidad que vendría, de la cual nosotros somos parte. Entonces esa generación había sido circuncidada, pero en medio de toda la esclavitud y todo este transitar por el desierto, ¿no?, que tuvieron toda esta nueva generación. Este mandato se había descuidado. Y entonces no habían sido circuncidados todos los varones que iban a entrar ahora en la tierra prometida. Y Dios entonces les dice: espera, tiene que primero circuncidarse. Ahora, qué momento, ¿no?, para pedir esto de la circuncisión, porque era un acto, pues, y es un acto que cuando se hace, cuando se es muy niño, no es tan doloroso como lo es cuando ya la persona es adulta.
Y conocemos historias de personas que fueron circuncidadas y el dolor fue muy grande y que no fueron vencidos, ¿no? Ante un ataque, en este caso del enemigo, en virtud del dolor que sentía cuando fueron circuncidados. Así que nos damos cuenta acá que en ese momento Dios lo pide cuando están próximos a entrar allí a conquistar la tierra prometida, pero Dios les dice, se tienen que circuncidar. Porque aunque esto duela, la conquista está segura porque yo soy quien va a pelear por ustedes. Así que se deben circuncidar, y esa circuncisión representaba, como ya dije, un corazón renovado, un corazón distinto, un corazón apartado para Dios. Era esa señal de pertenencia que sin duda alguna era necesaria para que se renovara la identidad espiritual como pueblo especial y escogido por Dios. Entonces, ese tipo de símbolo, como lo era la circuncisión, evidentemente tiene un trasfondo más importante porque no se refiere a lo externo, sino a esa circuncisión del corazón, donde aún allí debía dejar una huella importante en ellos. Somos un pueblo especial. No somos, pues por así decir, mejor que los demás. Claro que no. Somos pecadores y si no fuera por la gracia divina estaríamos perdidos. Pero era el simbolismo de que, como dice allí Romanos 2, 28 y 29, de que Dios quería que nuestro corazón fuese circuncidado, es decir, apartado para Él. La parte externa como tal no generaba por sí misma una bendición espiritual. Y ya lo dice Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, ¿ok? En espíritu, dice allí entonces Pablo. Así que hay un pacto que ese pacto no se marca realmente en la carne, y sobre todo para nuestros días, es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros, pero que donde se tiene que marcar es el alma, es el corazón. Dios no nos llama teniendo nosotros un corazón limpio. Hay que primero tener un corazón limpio para ir delante de Dios, de ninguna manera. Sino que Dios te dice, ven cómo está, ven, que el Espíritu Santo va a realizar esa obra donde el orgullo va a ser quitado, el egoísmo va a ser quitado, toda esa incredulidad y esas dudas yo las voy a quitar. El Señor es el que nos va a purificar, el que nos va a circuncidar. Antes de nosotros conquistar nuestros propios territorios, las batallas, esas metas que nosotros queremos alcanzar, qué importante es que nosotros podamos saber que Dios es el autor y el consumador de ellas, y que estamos en ese momento peleando en la dirección con el enemigo correcto, y que avanzamos hacia la dirección correcta de mano del Señor, y eso tiene que ser importante en cada una de nuestras batallas. Por lo tanto, la oración para nosotros, o el mensaje central para nosotros en esta lección de este día, es pedirle al Señor, Señor, corta todo aquello que me aleja de ti, Señor. Purifícame. Solo cuando el corazón le pide al Señor eso y está dispuesto a ser circuncidado por el Espíritu, la victoria es posible y podrá ser permanente. El día lunes, el título es la Pascua, y el texto clave se encuentra en Josué 5, 10 al 12. Y dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y allí celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Y comieron del fruto de la tierra al día siguiente, y el maná cesó el día siguiente. Así que por primera vez en décadas Israel celebró la Pascua en la tierra prometida. Y este rito sagrado conmemoraba su liberación de Egipto, cuando el ángel destructor pues pasó por alto la casa de los israelitas cuando ellos colocaron la sangre del cordero en los dinteles
de las puertas, como lo dice Éxodo 12:13. Entonces la Pascua no era una cena cualquiera, sino que era una declaración de fe, porque allí se recordaba que la salvación provenía solo de Dios y que su gracia realmente era la verdadera seguridad que ellos podían tener. Y cuando ellos comieron del fruto de Canaán, allí entonces el maná cesó. Ya estaban en la tierra de la abundancia, pero nunca le faltó durante la travesía la provisión, porque el maná estuvo cayendo durante esos 40 años. Hasta ese día cayó. Entonces Dios cambió ahora la forma de proveer, pero el que proveía era el mismo. Dios es el que provee para ti. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su familia que mendigue pan. Y la promesa es fiel y verdadera. Claro que a veces, claro que hay hambre en el mundo y gente que muere de hambre. Qué tristeza. Cuando vemos cómo se pierde en otros países, como acá donde estamos, por miles y miles y miles y millones de toneladas la comida, cuando hay otros países que perecen por toda la comida que acá se bota. Pero eso va a acabar. Pero seguramente tú has visto cómo Dios siempre te ha sostenido. Él te ha provisto. Él siempre ha estado allí dando. Y entonces en este punto, acá ahora Dios dice, yo sigo siendo el proveedor, pero mira, ahora te voy a proveer de la manera como te lo había prometido, estando en esta tierra de abundancia. Nunca dejó de ser Él el proveedor. Ese mismo Dios que les había sustentado, mandándole pan del cielo, pues ahora les daba el pan de la tierra que había sido creado por Él. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Bueno, la aplicación es que Dios a veces cambia los métodos, pero siempre sigue siendo Él el que te da la bendición. Su fidelidad nunca cambia. Familia, la fidelidad de Dios nunca cambia. Y tal vez entonces ya no veas el maná, pero evidentemente estamos viendo su mano, que es la que nos guía, la que nos bendice, el que nos da la fuerza para poder traer el sustento diario a nuestro hogar. Me siento tan bendecido cada día y le digo a mi familia y a Dios, Señor, gracias. Porque no tengo riquezas, pero tengo techo, tengo alimento, tengo vestido. Y todo es por la voluntad del Señor. Y en los momentos en los que hemos tenido mucha escasez, porque emigrar no es fácil, Dios nunca nos ha dejado. La fe nunca nos ha faltado. ¿Por qué? Porque hemos creído en que su amor nunca ha variado, que Él siempre ha estado allí cerca de nosotros. Entonces, la invitación es que hoy Dios te llama a que esa Pascua personal tú la experimentes. Los momentos en que Dios te libró sean recordados, en los que Él te perdonó, donde Él te liberó, te dio nuevas oportunidades, te rescató. Ese es Dios y no debemos olvidar, celebrar lo que Él ha hecho. Porque recordar lo que Él ha hecho por nosotros nos va a ayudar a mantenernos firmes en medio de las batallas o las necesidades que hoy día tenemos. Porque eso es lo que te va a fortalecer, sabiendo que Él aún lo hará, lo volverá a hacer. Dice ese texto inspirado, no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera maravillosa de cómo nos ha guiado en el pasado. Recuerda entonces cómo ha sido Dios, qué historia tienes con Dios, porque eso va a fortalecer tu vida espiritual actual. El día martes se titula Altares de Renovación. El texto clave lo encontramos en Josué 8, del 30 en adelante. Allí dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Y dice, y escribió allí en las piedras una copia de la ley de Dios. Eso fue, fíjate, después de vencer el ejército en Ai, ya en la segunda oportunidad, Josué no levantó un monumento para sí, sino un altar para Dios. Allí él pudo renovar el pacto con Dios. Y delante del pueblo leyó las bendiciones y las maldiciones del libro de la ley. Y todo el pueblo, incluidos los extranjeros, escucharon la palabra del Señor. Y se volvieron a comprometer. Ahora, cada altar representa una memoria viva de la gracia divina. Era un recordatorio de que toda la victoria había venido
vendrá de parte de Dios. Y nosotros, hoy por hoy, creo que también necesitamos tener nuestros propios altares espirituales. Ya no será altares de piedra que vamos a construir, pero quizás tú puedes tener allí en tu casa, si el lugar te lo permite. Yo a veces lo he pensado. Cuando esté en una casa más amplia, tener quizás un altar, un simbolismo donde yo entonces venga y pueda erigir un altar físicamente hablando, donde vaya colocando algunas piedras que sirvan como la memoria de esta piedra. Representa ese momento, Señor, en el que tú me libraste de esto, donde tú me hiciste el llamado, donde yo me comprometí contigo, donde me sanaste. Esta representa tu victoria frente a esta enfermedad o este desafío, cuando me permitiste este logro, cuando me diste fortaleza en medio de la pérdida de mi hijo, cuando me diste tantas cosas, que sean altares allí donde yo pueda recordar, wow, esos momentos en el que realmente mi vida fue marcada, fue impactada. Pero más allá de que lo puedas hacer o no así, los altares más importantes, y son altares espirituales que hoy día nosotros podemos levantar, sobre todo, es la oración. Es esa oración, la gratitud y un compromiso donde nosotros decimos: Señor, todo lo que tengo proviene de ti, por lo tanto todo lo que tengo es tuyo, Señor. Así que nuestros altares hoy deberían ser esa oración constante y esa adoración sincera constante, y obviamente una vida consagrada, comprometida, dispuesta a trabajar por Cristo, a predicar su palabra. Yo estoy haciendo acá este video una vez por semana y tal vez es visto por pocas personas. Está bien, pero a alguien está llegando el mensaje. Primero llega a mí. Y es una manera de yo agradecer a Dios: Señor, es que tú eres tan lindo conmigo. Tú me has bendecido tanto. Señor, yo tengo que decirle al mundo el Dios en el que yo he creído, porque es que esta es una bendición que otros también necesitan vivirla. Así que haz esa obra por el Señor, no porque eso te va a salvar, pero es porque es una muestra de que estás agradecido. Y este es pues un pequeño altar. Señor, quiero dedicar mis dones a ti. Quiero ser una antorcha, quiero llevar una palabra de aliento y de exhortación a alguien que lo necesita. Entonces, hoy haz tu propio altar, ¿ok? Tu propio altar, que no necesitas ni fuego ni piedra, pero evidentemente solo lo que necesitas es ese corazón agradecido por Dios, por las victorias que Él te ha dado y las que te dará. Aunque sean pequeñas, tienes que cada día hacer esto. El día miércoles se titula Escrito en rocas. Y el texto clave está en Josué 8, 32 al 34. Y dice: y escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, como lo acabamos de mencionar. Ahora, acá, ¿qué es lo que ocurre? Dios quiso que su palabra quedara grabada, pero de una manera indeleble. ¿Ok? No en un simple papiro que se iba a manchar con el tiempo, que se iba a deshacer con el tiempo, sino que Dios lo pidió en piedras, porque era una manera de poder decir: las bendiciones y las promesas de Dios son eternas, Dios es eterna, y el pacto que Él ha hecho conmigo y mi compromiso de fidelidad, de mantener siempre los estatutos de Dios allí como la guía de mi vida, como el estandarte, ¿sí? La clase de pueblo que Dios quiere que yo sea, y cuál es la voluntad de Él para mi vida, porque eso es la ley del Señor, refleja el carácter lleno de amor de parte de Dios. Un Dios que nos ama, que nos bendice. Es una manera de expresar de que su pacto conmigo es eterno y mi fidelidad también, y de que su ley permanece para siempre. Así que aquellas piedras hablaban a las generaciones futuras. ¿Y qué importante es esto? Porque significaba que cada vez que un niño preguntara ¿qué significan estas rocas?, entonces allí se le pudiera contar la historia de la fidelidad de Dios. Qué importante. Y hoy nosotros también estamos llamados a dejar una huella de nuestra fe.
donde no necesariamente sea, como ya dije, a través de piedra, sino marcas en el corazón de quienes nos rodean. Cosas allí que sirvan de testimonio para que tus palabras, tus actos sobre todo, sean pues esas piedras y esas rocas donde pueden leer las personas las promesas de Dios en tu vida, en tu propia historia, en tu fidelidad, que es un reflejo del amor de Dios que ha operado en tu vida. Porque nosotros somos cartas abiertas y leídas por los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser realmente una piedra viva de parte y en nombre del Señor. Escribe hoy a Dios tu compromiso. Y que eso pueda ser esa carta abierta donde su gracia y su amor se vea reflejado. ¿Para qué? Para las generaciones sucesivas. Y ya casi acercándonos al final llegamos al día jueves, donde el título es Anhelando su presencia. El texto clave está en Josué 8, 36 al 35 y dice: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, una mitad frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, de la manera que Moisés lo había mandado. Dice: no hubo palabra alguna que Moisés mandase que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. ¿Qué escena más solemne? Tenemos allí el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios que les había acompañado por todo el desierto. Ahora estaba allí en el centro del pueblo, allí en la tierra de la promesa. No era solo una lectura más, una lectura pública, sino que era un acto de adoración, me imagino, nacional, tan sublime, donde todos, desde los líderes más altos hasta el niño más pequeño, iban a reconocer que su fuerza provenía del Señor. Y esa arca representaba precisamente a Cristo mismo, como tú y yo lo sabemos, ese Dios que les había guiado y que había decidido habitar con su pueblo siempre, donde ninguna victoria, ningún altar tendría sentido si no estaba la presencia de Cristo. Es que, mi querido, ningún altar, ningún esfuerzo que haga, ninguna ofrenda que des, ningún acto de bondad, de aparente sacrificio, si no viene como consecuencia de la obra interna del Espíritu Santo y de un Cristo que habita en ti, en nombre de Cristo lo hace. Por eso en aquel día se dirá: por tanto lo hiciste a uno de estos mis hijitos más chiquitos, a mí me lo hiciste. Lo que hacemos lo debemos hacer no para recibir un reconocimiento temporal de los demás, un gracias, qué bueno eres, no, sino para que cada cosa que damos, la persona pueda sentir que eso viene de parte de Dios para él y que solo hemos sido los instrumentos escogidos por Dios para traer cualquier tipo de bendición a esta persona, que no siempre tiene que ser material. Puede ser una palabra de aliento, puede ser una exhortación. ¿Ok? Entonces esto representaba algo importante. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Nada puede reemplazar la presencia a Dios. Nosotros no podemos quitar a Cristo del centro y mucho menos robarle la gloria al Señor, porque Él es el autor y el consumador de nuestras victorias. Religión sin el Espíritu Santo y sin Cristo es rutina, es más, hace daño. Pero cuando su presencia es la que está en el centro, ahí es donde hay poder, donde hay entonces dirección, donde hay unción. Entonces hoy pídele al Señor: Señor, quiero anhelar tu presencia más que cualquier cosa, cada día. Y no siempre lo voy a sentir, porque no se trata de sentimiento, se trata de un principio, se trata de que yo cada día vendré y caeré postrado delante de Él cada mañana para agradecerle por un día más, encomendarme a Él cada día y durante el día, en medio de las batallas del desánimo, del desaliento, porque no siempre los días nos salen tan bien, o no siempre tenemos las mismas fuerzas, pero saber que Dios está allí. Y al final del día, agradecer de nuevo: Señor, un día más, una conquista más, tú eres el que me has guiado. Y después, cuando nos vamos a la casa, repetir la oración de decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti he confiado.
Para eso hay que dedicar tiempo, para estar a solas con el Señor y recordar la promesa: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, como dice Éxodo 33:14. Ha sido una lección maravillosa y llegamos al final de la misma. Mi querido, hemos durante esta semana visto que ese Dios que condujo a su pueblo y que le invitó a renovar su pacto es el mismo que hoy día nos pide que nosotros podamos celebrar esa Pascua y renovar los pactos y levantar esos monumentos de fe que son evidencia de toda la historia vivida con ese Dios. En Josué 24:15, Josué termina diciendo: escogeos hoy a quien sirváis. Pero mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. Y en esto se resume todo. La salvación es individual, pero nuestro hogar, nuestra casa, debe ser llamada casa de oración, donde allí predomine la presencia divina. Que mi hogar sea un reflejo de lo que el Señor quiere reproducir en el mundo entero. Pero ¿qué si incluso vives en un hogar donde eres el único que posiblemente pues quiere aceptar el llamado a la salvación, el regalo de la salvación? Pues ¿sabes qué? Tú tienes que decir: bueno, mira, no sé, ustedes escojan hoy a quién van a servir, pero yo he decidido servir y seguir a Cristo. Así que debe ser una declaración, más que una declaración diaria, una vivencia diaria. Israel aprendió entonces que no era el rito en sí mismo el que salvaba, sino la obediencia del corazón. Por lo tanto, esos monumentos y esas fiestas y esos sacrificios eran recordatorios, pero no sustitutos de la relación con Dios. Y nosotros tenemos hoy símbolos lindos, y nosotros tenemos cosas que, si bien las practicamos y las hacemos, oye, qué lindo es que a veces le queremos dar un toque de que de eso depende o no mi salvación, pero hay cosas lindas. Cada vez que nosotros nos reunimos, cada viernes de noche, para recibir sábado, para despedir un sábado, es un recordatorio lindo. No es porque es que si no lo hago está mal, pero por mencionar alguno, ¿no? Es como una manera de cómo entonces nosotros recordar cómo desde la infancia era lo que hacíamos, y qué bonito era entonces hacer cosas como esta, y así cualquier otro tipo de, pues, de rutina o una liturgia en particular, que a veces las queremos encasillar como que no se pueden mover, porque si se mueven ya entonces la cosa no tiene la bendición del Señor. No es así, pero qué bueno es que a veces hay cosas que nos traen a la memoria nuestros orígenes, y es lindo, es algo bonito, porque mantiene una relación viva con Dios. La mente se mantiene refrescada de todo lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestro pueblo. Entonces, al final, Dios sigue buscando corazones fieles, personas que vivan agradecidas y que mantengan viva la memoria de su gracia. Y yo me pregunto, ¿serás tú uno de ellos? Yo vivo agradecido. Yo hoy puedo declarar: yo soy uno de ellos, porque yo puedo declarar que Dios ha sido tan bueno conmigo. No puedo reclamarle nada al Señor, y Él no se molesta si tengo algún reclamo. Él dice: venid a mí, estemos a cuenta. Pero no, sabes que cada vez que llego allí digo: Señor, no, es que me siento tan bendecido. Y no porque todo me haya salido bien en la vida. Hemos recibido pruebas durísimas, difíciles, pero allí sobre todo es cuando más y más he visto la fidelidad del Señor. Mi querido, que esta semana marque un nuevo pacto en tu vida. De veras, que cada día tú puedas recordar lo que Él ha hecho por ti, y que levantes esos altares de gratitud y puedas vivir, y yo pueda vivir esperando que Cristo muy pronto vendrá para llevarnos a la Canaán celestial. Proclama con fe: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí te ha ayudado Jehová. Es Jehová el que te ha traído hasta aquí, hasta esta edad, hasta este lugar, hasta esta situación. Es Jehová el que te ha guiado. ¿Sientes que Él te ha guiado, que tú te has dejado guiar? Yo espero que sí, y que esto lleve a sentirte muy agradecido por su amor y por su bondad. Dios te bendiga, y que Dios te regale un resto de semana de victoria.
quiero orar por ti y también por mí. Padre querido, gracias. Señor, gracias porque tenemos memorias extraordinarias y maravillosas de cómo tu amor y tu fidelidad y tus promesas son constantes. Si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaríamos? Señor, gracias. Pero queremos pedirte que nos ayudes a mantener viva esa fe y ese compromiso contigo de obedecerte, de servirte por amor, Señor, con corazón dispuesto a darlo todo por ti. Danos una lealtad suprema, por favor. Bendícenos a todos. Danos victoria en este día y por el resto de nuestros días. Y ven pronto por nosotros, porque ya queremos ir a la Canaán celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido. Comparte esta perla de la palabra del Señor con otra persona y vuélvete tú también un canal de bendición. Dios te bendiga.